ser pescadores de hombres necesitamos tener mucha sabiduría en este tiempo, mucha sabiduría. Hay muchas cosas que pasan en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, cosas que no han sucedido antes y que nos dejan a veces indecisos o sin saber muy bien qué decir, qué responder, cómo actuar, qué hacer. A mí me gustaría en esta mañana ir a la palabra y hablar, está en el aire también la festividad de Halloween, que en los últimos años se ha convertido en algo tan social, una cosa que antes, cuando yo era joven, no existía siquiera. Era el día de los muertos o de los santos, al entrar en noviembre y todo el mundo al cementerio con las flores. Todavía se mantiene, pero ya también ha llegado a ser algo muy, muy presente esta fiesta, que es una fiesta de la muerte, del mundo de los muertos, de los sustos, de los zombies, de la oscuridad. Y por eso mi título en esta mañana es Hijos de Luz. Creo que somos hijos de luz. La Biblia dice que somos hijos de luz. Y quiero leer un pasaje que habla de la oscuridad y de la luz. Y es muy significativo. Recuerda siempre que Jesús dijo que somos hijos de luz. Dijo que somos hijos de luz. Y lo dijo en el contexto de una parábola, hablando de un siervo y decía que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y que tenemos que ser sobrios, como sencillos como palomas y astutos como serpientes. Los apóstoles también en las epístolas nos recuerdan constantemente que somos hijos de luz y se nos dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, andad como hijos de luz. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Yo no quiero hoy hablar de la fiesta de Halloween ni de su origen. Se ha hablado mucho de esto y creo que todos más o menos sabemos. Básicamente la decisión de los cristianos se divide está como dividida en dos. Los hay que participan y celebran como si no pasara nada. Existe, o sea, hay lugares en los que de verdad es una cosa cultural ya y está ahí metida y todo el mundo lo celebra como si no hubiese nada raro. Y luego están en el otro lado los que condenan absolutamente todo lo que tiene que ver con la festividad y lo consideran muy, muy demoníaco, muy nocivo y muy peligroso para nosotros también y para nuestros hijos. Aún hay un tercer grupo, yo creo, o al menos es al que yo pertenezco, si quieres saber mi postura en esto. Yo soy de los que creo que al puro todo lo es puro. La Biblia dice que somos hijos de luz. Los hijos de luz estamos bajo el poder y bajo el impacto y bajo la gloria y bajo la protección del Espíritu Santo de Dios. Estamos en un mundo muy hostil y muy satanizado y muy secularizado y muy anticristiano y muy lejos de Dios. Por lo tanto, caminamos en territorio hostil no solamente en Halloween, sino durante todo el año. Pero por otro lado, soy también de los que creen en que como hijos de luz no debemos participar en las obras de las tinieblas. Yo tendría mucho cuidado. Yo no te voy aquí a dar una charla dogmática, pero tú como hijo de luz que eres, debes saber que somos llamados a caminar en otras cosas y debes saber muy bien el momento también social que vivimos. Y que es muy importante como hijos de Dios saber quiénes somos y decir quiénes somos y proclamar quiénes somos. Y lo que digo cuando digo que yo creo que al puro todo es puro, lo que quiero decir es que si en un momento tú te ves arrinconado o con tus hijos, que de pronto, lo que quiero decir es que si alguien le pone a tu niño un gorro, un de bruja o un no sé qué, y tú no lo has sabido, no tengas el miedo de que el niño ya está tocado por fuerzas satánicas. Tú eres un hijo de la luz. Tú eres una hija de la luz. Vivimos en un entorno hostil y estamos protegidos por la sangre del Cordero que está en los dinteles de nuestras puertas espirituales. Y el ángel de la muerte no puede entrar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Ahora sé muy cauto de meterte tú en la boca del lobo, porque por la ignorancia y por practicar cosas que ni siquiera, que uno, o sea, no banalices ni minimices las cosas que tienen que ver con las tinieblas. Ponte en tu lugar, posiciónate, porque creo que eso es importante. Pero quiero simplemente
predicar acerca de un pasaje bíblico muy concreto que para mí fue muy llamativo como niño. Como niño para mí, yo siempre digo que yo fui a la escuela bíblica, al seminario teológico en Frankfurt a los 17 años y allí aprendí de todo, de todo. Aprendí muchísimo, aprendí griego, aprendí latín, aprendí hebreo, se me ha olvidado todo. No sé nada. De lo que más sé y de lo que más me ha influenciado fueron las historias que mi madre me leía cuando era un niño. Papás. Y yo era de los niños que interrumpían constantemente a mi madre. Y bueno, y entonces iban los discípulos corriendo, y yo, iban corriendo, ¿cuál llegó primero? Esa era lo que a mí me interesaba, y mi madre, esa paciencia maternal. ¿Te puedo contar la historia, por favor? ¿Puedo seguir leyendo? Pero eso hizo mella en mí de tal forma, yo de niño, yo recuerdo que ya creía y ya era como algo con lo que soñaba. ¿Qué sería ser como aquellos grandes, santos hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento que decidieron darle todo a Dios y caminaban cerca de Dios? ¿Qué sería eso? Y es algo que se siembra en los hijos. Acercar a los niños a Jesús es algo impresionante. Una de esas historias que más me impresionó y de la que luego hasta escribí una canción es la que quiero leer hoy. Tiene que ver con el Éxodo, con la salida del pueblo de Israel. Muy llamativa, Éxodo capítulo 10, versículos del 21 al 29. Nos ponemos en pie, la leemos por favor y oramos y vamos adelante con la palabra del Señor en esta mañana. Éxodo 10. Esta es una de las plagas, una de las 10 plagas de Egipto. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Más, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y si yo fuera de esos pastores que hacen repetir a la congregación lo que acabamos de leer, di conmigo, le diría esto. Importante. Plaga de densas tinieblas, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo se come eso? Siempre digo que yo sospecho que aquel que siglos después dijo yo soy la luz del mundo, andaba por ahí escondido. Por ahí. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id. Conocemos este bucle de Faraón, ¿no? Id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allí. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí y guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Señor, gracias por tu palabra. Haz que fructifique en nosotros, que sea buena para nosotros, que traiga convicción, que tu Espíritu Santo haga viva tu palabra en nosotros y que podamos tomarla y que influya en nuestras vidas. Provoque cosas en nosotros. En esta mañana y en toda la semana, Señor, nos afecte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tomemos asiento, hermanos. Algo de contexto en este pasaje que hemos leído. Primero, Israel es el pueblo escogido de Dios. Egipto es el opresor. Eso es así, eso es así. No podemos cambiar eso. Dios escogió a Israel. No porque fueran fuertes, guapos, altos, bajos. Los escogió porque los escogió en su sabiduría. Y Egipto los oprime. Y Dios está del lado de su pueblo. Es así. Egipto está oprimiendo al pueblo y entonces Dios quiere liberar a su pueblo y ante la negativa de Faraón Dios envía plagas, con lo cual las plagas de Dios sobre Egipto son medidas de presión fortísimas que Dios hace a Egipto y Egipto llega un momento y Egipto tiene la capacidad de negarse a soltar a Israel, pero llega un momento en que ya no puede más. Dios aprieta y aprieta y aprieta y aprieta y ya no puede más. Es algo muy importante, es algo muy importante. Dios no obliga a Egipto a seguirle. Dios no puede obligar a nadie
a seguirle, pero sí puede obligar a alguien a soltar lo que es de él. Esto es importantísimo, porque yo esto también lo he repetido, porque cuando Dios se ha propuesto liberarte, no hay poder demoníaco, no hay cárcel, por profunda y oscura que sea, que te pueda retener si Dios se ha propuesto liberarte. Tu libertad no depende de lo grande o fuerte que sea la cadena que te ata. Depende de que Dios se haya propuesto sacarte de ahí. Si Dios te quiere sacar, te saca. Te saca. Él se puede poner Faraón a hacer el pino. Vas a salir. Y Egipto era lo más potente que había. Piensa en lo más potente que quieras que te puede retener. Si Dios quiere liberarte y se lo ha propuesto, Él te va a sacar. Tu libertad es un hecho. Y tu libertad puede ser hoy. Puede ser esta mañana. Probablemente sea un proceso en tu vida, pero las grandes decisiones se toman en un momento. Después duran los procesos, tiempo, ¿no? Pero hoy es el día del Señor. Y estamos aquí no para escuchar solo la palabra, sino para que haga efecto en nosotros y para que le demos respuestas al Señor. Por lo tanto, Dios, cuando Dios te saca es un milagro. Luego hay los que le restan a la palabra el elemento milagroso. Hay quien siempre que sucede algo en la palabra de Dios que es milagroso, tratan de explicarlo intelectualmente y restarle el elemento milagroso, lo cual es muy peligroso, porque lo que Dios hace es milagroso. Un milagro es algo que no puedes explicar. Y Dios es un Dios de milagros, y la mayoría de nosotros lo que necesitamos es un milagro. Y si lo puedes explicar, ya no es un milagro. Pero si es un milagro, no lo puedes explicar. Y posiblemente venga de Dios. Y tienes que abrir tu corazón a esa posibilidad en tu vida. Algo que no puedas pensar. No puede ser que si algo sucede que no se puede explicar, entonces hay que desconfiar y hay que tratar de... No puedes explicar lo que Dios hace. Lo que Dios hizo con Israel no se puede explicar. Y en este caso pues hay gente que habla de esta plaga de las tinieblas y la explica como un viento cálido del sudoeste que suele pasar por esa zona y provoca una calima desértica. Bueno, un par de cosas a objetar a esa teoría. Primero, aquí dice el texto, hubo densas tinieblas. Y eso es más que una tormenta de arena, ¿eh? O sea, densas tinieblas, de modo que ninguno pudo ver a su hermano, no se podían ver. Entonces, yo he estado en la oscuridad alguna vez, yo he estado en una cueva en la que no se ve nada, y que aquí no ves tu mano, o sea, oscuridad de verdad. Densas tinieblas, de modo que ninguno podía ver a su hermano, y durante 3 días Egipto paralizado, no pudo hacer nada. Esto es más que una calima desértica, esto es más que una tormenta de arena en la que dicen, bueno, como el COVID, hay que quedarse en casa, señores, porque aquí esto es tóxico y se te meten los pulmones la arena. O sea, y 3 días. Otra, para objetar la frase que hemos dicho antes, una declaración sorprendente. Los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Eso tampoco lo hace una calima. Los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¡Wow! ¡Wow! Yo simplemente quiero analizar este mensaje. Quiero daros, hermanos, hoy cuatro verbos. Es una escalera de 4 niveles. Para mí, 4 verbos que suceden aquí y que para mí son el camino a la libertad de los hijos de luz. Una escalera que contiene 4 verbos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que llega arriba. Y simplemente son pasos, escalones hacia la libertad que vemos aquí y que me gustaría que los tomaras en base a este pasaje de lo que pasó aquí con esta plaga, tuvieras en cuenta lo que Dios hizo. Y son verbos que caen sobre nuestro tejado, cosas que tenemos nosotros que caminar. Yo voy con ellos y ese es mi bosquejo en esta mañana. El primer verbo es clamar, clamar. Que ni siquiera está aquí explícitamente en el pasaje. Pero esto es algo que el pueblo de Israel aprendió. Aprendieron a clamar a Dios. En Egipto clamaron a Dios. Cuando estaban oprimidos, clamaron a Dios y Dios les oyó. En Hechos se nos dice que Dios dijo a Moisés, he visto a mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarnos. Dios oyó su clamor porque ellos clamaron a Dios, pero no solo clamaron allí, clamaron luego en el desierto. Israel era un pueblo que clamaba constantemente a Dios. Cuando van a cruzar el Mar Rojo, Moisés clama a Dios y Dios abre el Mar Rojo. Cuando están sin agua, el pueblo clama a Dios y Dios les da agua de la roca. Cuando están
Sin comida el pueblo clama a Dios y Dios les envía codornices en el desierto. Constantemente claman a Dios. Pero cuando llegan a la tierra prometida igual, en el libro de los Jueces, que es tristísimo, porque constantemente se apartan de Dios, pero lee el Salmo 107, es el bucle que tenían, se apartaban de Dios, Dios los entregaba a sus enemigos, pero clamaban al Señor en su angustia y Dios los oía y los libraba de todas sus angustias. Clamar es importantísimo, es algo que el pueblo de Israel aprendió desde el primer momento y es algo que nosotros tenemos que aprender. Vas a tener que aprender a clamar a Dios. Si tú quieres ser libre, vas a tener que clamar a Dios. Porque si no clamas a Dios, olvídate de experimentar la libertad de Dios. Fíjate la diferencia, incluso en el Nuevo Testamento con Jesús. La gente que llega a Él, el ciego Bartimeo que es sano, de pronto ve, pero porque es un hombre que clama, que lo tienen que decir, cállate, cállate, porque está clamando, no le importa nada, clama a Dios. O este hombre que llega con su hijo endemoniado y clama a Jesús y le dice, ayúdame, sálvalo. Y Jesús le dice, bueno, si crees, al que cree todo le es posible, y él clama, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero que no le importa nada, simplemente clamar a Dios. ¿Qué diferencia con el otro, el joven rico? Que llega y dice, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entrar en el reino. Yo todo eso lo hago. Bueno, dice Jesús, vende todo lo que tienes. Y dice que se fue triste. ¿Cómo? ¿Que venda todo lo que tengo? Pensaba que esto era otra cosa. Y estaba atado, no era libre. La diferencia es que no era libre. No era libre a todas luces. Es un hombre que no puede clamar a Dios. Y te digo, si tú quieres ser libre, este es el primer verbo, el primer escalón. Dios te saca de la cárcel más profunda, pero tienes que clamar a Él. Porque cuando clamas a Él, Él acude. Y claro, para esto hay que humillarse mucho. Que quizás sea demasiado para ti. Humillarte a ese nivel a lo mejor es mucho. Existe una gran mentira del diablo. Escúchame bien y recuérdalo. Existe una gran mentira. La mentira es la siguiente. La mentira es hacerte creer, convencerte de que para llegar lejos en esta vida tienes que hacer méritos, tienes que demostrar cosas, tienes que demostrar tu valía y tienes que llegar a ser importante y por encima de los demás. Jesús lo dijo, los gobernantes de esta tierra lo que hacen es enseñorearse, machacar, gobernar y ponerse encima. Pero el Evangelio es contracultura. Y Jesús lo pudo decir más fuerte, pero no más claro. No así entre vosotros. Porque el grande es el que sirve. Entre vosotros el más grande, el más libre, el más auténtico, el más realizado, el que de verdad es aquello para lo que fue diseñado, es el que sirve a los demás. El que se humilla. El que friega los cacharros. El que hace la cama. Bueno, no me vengas con grandes proyectos espirituales. El que en lo pequeño, porque esa es otra de las mentiras del diablo, que tú tienes que hacer algo grande para ser grande. Y Jesús dice que el que es fiel en lo pequeño es puesto sobre más. ¿Dónde vas? El que es fiel en lo poco. Y humillarse significa esto, significa clamar al Señor. Y tú puedes decir, bueno, no, yo no. O puedes clamar a Dios y decir que te importa nada lo que piensen los demás, está en juego tu libertad. Humillarte y clamar delante de Dios es lo que hizo el pueblo de Israel. Y claro, también hay un denominador común cuando la gente clama, y es que para clamar hay que estar bastante desesperado. Hay que estar muy al límite. Claro, así es como estaban ellos. Pero si tú crees que estás bien, si crees que puedes seguir así, normal, no vas a clamar. Vas a decir, bueno, que clamen los drogadictos. Que clamen, no sé, la gente que tiene un problemón. Pero yo, hombre, no sé. Hay que estar desesperado y el Evangelio adquiere el poder, verdaderamente adquiere poder en nuestras vidas cuando topa con nuestra desesperación. Cuando topa con una persona que le da igual todo, entrega todo. Y recuerda que clamar al Señor Jesús no tiene que ver con el volumen de tu voz. No tiene que ver con el ruido que metas, o con que saltes mucho, con que hagas cosas muy estrafalarias y que se vean. No tiene que ver con eso, pero si tu voz, tus cuerdas vocales y las bombonas de oxígeno que tienes aquí dentro te las ha dado Él, ¿te crees que le vas a impresionar por ser Plácido Domingo? ¿Qué? En plan José Merced, chillando mucho, entonces, ¿y te crees que eso le va a impresionar? ¿Cómo va a impresionar tu talento al Dios que te dio ese talento? ¿Cómo me van a impresionar esos zapatos si te los he comprado yo?
No es el volumen de tu voz, es la intensidad con la que tú vienes delante del Señor y le dices, ayúdame, ayúdame, sácame de aquí. Sácame de aquí porque no puedo dar un paso más. Estoy desesperado. Sácame. Quiero ser otra cosa de lo que soy. Estoy harto. Quiero ser lo que tú me has dicho que soy, lo que tú dices que soy. Estoy harto de ser 2 personas al mismo tiempo, y 3 o 4. Estoy harto de las 5 personalidades que llevo dentro. Libérame, sácame de aquí. Y clamas a Él. Y no tienes que gritar. Es la intensidad de tu corazón. Eso provoca cambios. Dios desciende. Dios desciende. Clamar, primer verbo. El camino, tu camino a la libertad. Segundo verbo, el segundo escalón para mí es posicionarse. Posicionarse. Atención aquí en el pasaje. Dios no forzó a Egipto a que le siguiera, pero sí a que soltara. La plaga fue dura. La plaga fue fuerte. Imagínate que les dejó sin luz. Y esto para Egipto era muy fuerte. Uno de los dioses de Egipto es Ra, de la cultura egipcia. Ra es el dios de la luz. Y este faraón que se llama Meremtá y Ramsés II son los 2 faraones con los que se discuten los entendidos de que uno de ellos era Meremtá. La mayoría dicen que era él el que trata con Moisés. Este hombre es conocido como un adorador del sol. En su estatua está grabado adorador del sol, adorador de Ra. Y es como si de pronto Jehová, el Dios de Israel, es superior a Ra, al Dios de la luz, y te quita la luz ahora. Te deja en tinieblas, te deja sin ver nada. Y Egipto literalmente se paralizó durante 3 días. No pudieron hacer nada y temieron, tuvieron miedo. Porque se dieron cuenta de que estaban tratando con un poder que era superior. Por eso Faraón, siempre que le pasa esto, como que afloja un poco y parece que los quiere dejar ir. Luego se endurece. Pero no pueden hacer nada. Y mientras, Israel tiene luz en sus habitaciones. Mientras Israel tiene luz en sus habitaciones, eso sí, siempre y cuando no salgan de ellas. Porque salen de sus habitaciones y están en tinieblas también, ¿eh? No podían ir al Nilo, no podían ir no podían. Pero en sus habitaciones había luz. Por lo tanto, mientras permanecieran dentro de los límites que eran los suyos y donde Dios les había ubicado, mientras permanecieran en su tierra de Gosén, que ancestralmente era el sitio donde habían llegado cuando llegaron con su padre Jacob en tiempos de José, con otro faraón que les dio la tierra de Gosén, mientras permanecieran en sus lugares tenían luz. ¡Wow! Oscuridad, de manera que no puedo ver ni la palma de mi mano, y hay ventanas en las que hay luz. Pero Israel tuvo que posicionarse. Israel tuvo que decir, yo estoy aquí. Y yo pertenezco aquí, pertenezco a este lugar. Posicionarse significa no mezclarse con ellos. Significa tomar posición. Te digo algo, tú puedes clamar a Dios. Primer escalón, pues clamar, Señor, sácame de aquí, haz conmigo, y Dios responde. Y muchos claman a Dios y Dios responde porque Dios es fiel. Y tú clamas al Señor en tu angustia desde el antro más profundo y Él es fiel y Él responde y Él desciende y Él te saca y Él te libera. Pero no vayas a pensar que está todo hecho. La falta de libertad de la mayoría de nosotros no tiene que ver con que Dios no sea fiel o con que Él no responda. Tiene que ver con nuestra falta de posicionamiento. Dios te saca y Dios te libera porque has clamado. Pero lo siguiente que tienes que hacer después de clamar es posicionarte. Es posicionarte claramente por tu parte. Y vivimos un tiempo, hermanos, en el que el adoctrinamiento moral en todo lo que dice la Biblia, lo que tiene que ver con matrimonio, género, autoridad, familia, está todo obsoleto, está todo superado, está todo en un punto en el que quien diga algo así es señalado. Y vivimos un tiempo en el que los hijos de la luz solamente podemos brillar si nos posicionamos. Solamente nos podemos brillar por Jesús si nos posicionamos con claridad. Hay otra mentira grande del diablo, escucha, es decirte o hacerte pensar que tu situación, tus pensamientos, tus circunstancias, la culpa es de otro. Siempre. La culpa es de tus padres, la culpa es de tus hijos, la culpa es de tu esposa, de tu esposo, de tu jefe o de la persona que te dañó.
Pero vivimos un tiempo en el que no solo basta con clamar al Señor, tienes que posicionarte, tienes que tomar decisiones. Porque yo puedo vivir toda mi vida refugiándome en lo que otros me hicieron y defendiendo que soy el resultado de lo que otros proyectaron sobre mí y no tomo decisiones y no me posiciono. Y el Señor Jesucristo y el Evangelio te da el poder para salir de tu cárcel y para posicionarte. Posicionarse significa tomar partido por lo que la palabra de Dios dice. En un tiempo como este. Jesús dijo, porque yo creo que vivimos un tiempo en el que a veces pensamos, no, pero es que claro, yo no sé defender ciertas cosas, no sé explicar ciertas cosas. Entonces tenemos una fiebre de que nos tenemos que formar, tenemos que informarnos mucho y tener grandes títulos y grandes conocimientos. Jesús dijo, cuando os lleven delante de las sinagogas, cuando os hagan preguntas, no os preocupéis por cómo habéis de responder, porque el Espíritu Santo pondrá en vosotros lo que tenéis que decir. Y me da la sensación que estamos más preocupados por saber qué tenemos que responder que por posicionarnos. ¿Cómo me voy a posicionar? Si no sé defender luego mi posición, tendré que primero formarme bien y saber cómo tal, y luego ya me posiciono y ya tengo para defender. Es al contrario, cariño, te posicionas. Y cuando tengas que defenderlo, tranquilo, porque el Señor está contigo. Y yo sé que cometemos errores, sé que hacemos cosas mal, pero los milagros suceden cuando los hijos de Dios se posicionan en fe y muchas veces sin saber muy bien qué es lo que había que decir a no sé quién. Sé lo que dice la palabra de Dios. Y sé que el Espíritu de Dios está conmigo. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se posicionó. Te posicionas. Y después Dios hará. Es como tu hijo. Tú lo defiendes. Luego hablas con él, pero de entrada lo defiendes. Te posicionas. Después tendrás que poner los puntos sobre las íes y todo lo que tú quieras. Si quieres ser libre, no bastará con clamar al Señor, tienes que posicionarte. Escúchalo porque esto es ineludible y tendrá que pasar tarde o temprano en tu vida, que tomes partido. ¿Puede esto perjudicarte? Sí. Puede perjudicarte en algunas cosas, pero lo que está en juego es tu libertad. Pon en la balanza qué es lo que quieres hacer con esto. Y una cosa más antes de pasar al siguiente verbo. Posicionarse no es aislarse, ¿ok? Posicionarse no es aislarse. La oración de Jesús en Juan 17 es: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tú y yo, solo podemos brillar en las tinieblas si estamos en las tinieblas. Sí, los hijos de Israel tenían que estar en sus habitaciones. Esto es un cuadro de que no podemos mezclarnos con la ideología del mundo, pero no es un cuadro de que no podemos caminar entre ellos. Jesús vino a caminar entre nosotros. Y como el Padre lo envió a Él, así Él nos envía a nosotros. Somos enviados a estar mezclados en todos los extremos de la sociedad y brillar en medio de la oscuridad. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y es una mentira del diablo pensar de otra manera, que tenemos que parecernos o que tenemos que ser grandes a los ojos de ellos para entonces poder. No lo creas, es una mentira del diablo. Eso, somos sido como si eso fuera esa idea de tener que ser grandes, como si ese fuera el cometido de la Gran Comisión. Si el cometido de la Gran Comisión es brillar por Jesús, brillar por Cristo. A eso nos llama el Señor. Clamar a Él, posicionarse. Voy al tercer verbo. ¿Sabes que eso va a requerir una dosis sobrenatural de amor ágape? De acercarte a las personas posicionado. Posicionarse no significa dar bibliazos a nadie. Posicionarse no significa poner barreras a la gente. Posicionarse significa ir en el Evangelio, en el Nuevo Testamento significa ir y brillar. Con un amor sobrenatural de Jesús. Lo dijo Jesús en Mateo 5, del 43 en adelante, lo dice. Dice, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir su sol sobre justos y pecadores y que hace llover sobre buenos y malos. Porque si solo saludáis a los que os saludan, si solo os acercáis a los que os acercan, dice Jesús, ¿no hacen eso también los gentiles y publicanos? ¿Qué recompensa esperáis? ¿Esperas algo tú de recompensa por saludar nada más a los que te caen bien? A los que son de tu grupo somos llamados a brillar en medio de la oscuridad. Sed por vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice Jesús. Paso al siguiente escalón y para no tomar más tiempo. El tercer verbo es resistir.
El tercer verbo es resistir. He mirado en el diccionario lo que esto significa. Resistir dice recibir una cosa, algo que ejerza fuerza o presión, recibir algo que ejerce fuerza o presión, sin moverse ni sufrir daño o alteración. Dice más adelante, sin retroceder, sin dejarse vencer y a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. ¡Wow! Yo soy de los que tratan de evitar. Mal, muy mal. Muy mal, Marcos Vidal. Tengo que aprender a no tratar de evitar la resistencia. Si has clamado al Señor y te has posicionado, no vayas a pensar que se acabó, porque ahora vas a tener presión. ¿Sabes? Una fuerza que te... Y vas a tener, que dice aquí, resistir sin moverte, sin sufrir daño o alteración, sin retroceder, sin dejarte vencer y a menudo sin quejarte. O sea, no es... ¡Ay, ay, 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 ay! No te estás chillando mucho, eso no es resistir. No es... Está yendo para atrás. Es resistir. Es no ceder terreno. Aquí Faraón, en esta historia del Éxodo, Faraón presiona y negocia para que el pueblo de Dios ceda terreno. Presiona y negocia para que no se lo lleven todo, para que no sean tan radicales. Y esto lo hace de distintas maneras. Al principio le dice, bueno, va solamente los hombres, pero las mujeres se quedan. Luego dice, bueno, vale, venga, las mujeres también. Luego, pero los niños se quedan. Luego, venga, vale, con los niños, pero el ganado se queda. Y Moisés le dice, mira, ni una pezuña. Es más, tú nos vas a dar a nosotros. O sea, Moisés bien valiente, encima no solo le dice que no, sino que le dice, encima dame. Y terminan dándole. Muy valiente Moisés. Hace falta una dosis de valentía también, pero de lo que se trata es de resistir, no ceder ni un ápice. Moisés no cede absolutamente nada de lo que le está diciendo. Y cuando proclamas a Dios, cuando clamas a Él y te posicionas, no es mágico, vas a sufrir presión. La vas a sufrir donde estés, vas a sufrir oposición. Es el lugar en el que estamos y te toca resistir a nivel personal. Siempre recuerdo a mi padre, una de las cosas que mi padre decía, una de sus grandes decepciones cuando se convirtió, él decía, una de mis mayores decepciones cuando me entregué al Señor Jesucristo es que a la mañana siguiente seguía queriendo pecar. Pues yo pensaba que ya no había más presión. Pues sí. Clamas a Dios, te posicionas y resiste. Resiste, la Biblia está llena. ¿Qué te parece qué te hace pensar que un cristiano consagrado al Señor no tiene que resistir, no tiene concupiscencia? ¿Qué te hace pensar que yo no tengo que negarme a mí mismo todas las mañanas? ¿Qué te hace pensar que Jesús no tuvo que negarse a sí mismo cada día? ¿Qué te hace pensar que los grandes apóstoles y padres de la Iglesia no tuvieron que hacerlo? Mira, la palabra de Dios está llena de versículos que nos hablan de estar firmes, de resistir, de estar, Gálatas 5.1, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O en Efesios 6, cuando habla de la armadura de la fe, orad en todo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con toda la armadura. O 1 Corintios 15:58, versículo de postal. Así que, hermanos míos, estad firmes en el Señor siempre, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Firmes, 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 resistiendo constantemente. Permíteme decirte que el diablo va a tratar de negociar contigo. Cuando ya te da por perdido, cuando ya sabe que tú eres cristiano, que tienes tus principios, que crees en el Señor, que crees en la Biblia, entonces va a tratar de minimizar los daños y va a tratar de que no seas tan radical, hombre. Que puedes ir al culto, está bien eso, pero bueno, ahora ya tratará de que en el culto estés más pendiente del sombrero que lleva la hermana, que parece un plato de fruta, que de lo que Dios te está diciendo. Vas a estar más pendiente de las formas y de las cosas que te molestan o de las cosas que distraen que de lo que el Señor quiere estar haciendo contigo. Te va a decir, venga, no seas tan radical, puedes ir una vez y eso, pero tampoco te pongas así. Y mucho menos te pongas a afectar a los demás. O sea, tú lo tuyo, tú para ti, pero tampoco seas de estas personas que están siempre tratando de discipular a otros.
Cada uno tiene su... No te metas en berenjenales, bastante tú... Pues, ¿sabes tú que los cristianos primitivos el mayor problema que tuvieron fue que no se callaban ni debajo del agua? Los que han revolucionado el mundo entero han venido aquí también ahora. Y a ver quién los calla. Y les decían, no habléis en este nombre. Y decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta presión, hermanos, yo te digo, una frase que también decía mi padre mucho, a menos que tu espiritualidad afecte a tu carne, tu carnalidad afectará a tu espíritu. Apúntatela. A menos que tu espiritualidad afecte a tu carne, tu carnalidad afectará a tu espíritu. Y tu libertad no servirá de mucho. Posicionamiento sí, pero será muy débil. No podrás resistir a la negociación. Tienes que clamar al Señor, tienes que posicionarte, pero tienes que aprender a resistir. Que no nos muevan tan fácilmente. Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso es común para todos. Y el último verbo que yo veo aquí y que lo dejo entre nosotros es padecer. Clamar a Dios, posicionarte, resistir y padecer. Padecer, esto ya es una palabra que de todas seguro es la que menos nos gusta, pero está presente. Está presente porque aquí tiene que ver con persecución. Esto es algo más que presión. Tiene que ver con persecución y hay tres cosas muy llamativas aquí en el texto. Sucede algo que nunca antes había sucedido. Lo primero es que hay una amenaza de muerte. No vuelvas a verme la cara porque te mato. Si vuelves, mueres. Otra cosa que me llama la atención es que no hay daños materiales. Esta es una plaga en la que no sufre el ganado, no sufren las personas, no hay úlceras, parece que no se daña nada, simplemente se paraliza. Parece que Egipto sigue en control de todo, pero ha perdido el control absoluto. Parece que todo está bien, todo es all right, pero hay algo que está mal. Y hay temor. Es muy curioso esto. Y hay amenaza. Hay tanto temor que amenazan de muerte a Moisés. Como vuelvas a pasar por aquí, no sales. Y lo tercero es la observación de que esta plaga, no sé cuántos lo saben o las han contado, lo han estudiado, pero esta plaga de las 10 es la 9. Esta plaga es la última oportunidad, la última antes del jaque mate definitivo, antes del golpe decisivo. Cuando el punto se pone ya en persecución amenazante, está la liberación muy cerca. Está cerca del final. Y hermanos, desde luego que la plaga esta consiste en oscuridad, pero la presión ha cambiado a persecución. Toca padecer y toca resistirlo. Y hermanos, yo no quiero ponerme profético ni cosas así. Pero sí que es cierto que esta plaga es el último peldaño antes de que el Señor los saque. Lo siguiente es el juicio de Dios y la liberación total de Egipto para ya no volver. Y lo que yo quiero decir, hermanos, es que vivimos un tiempo en el que ser cristianos de verdad y ser pescadores de hombres y brillar por Jesús, que al final es el cometido que tenemos. No estamos aquí para sobrevivir ni para vegetar. Estamos aquí para cumplir la Gran Comisión. Y para cumplir la Gran Comisión vivimos un tiempo en el que no bastará con clamar al Señor, no bastará siquiera con posicionarse, ni con resistir. Va a llegar un punto en el que toca padecer, persecución. Creo que vivimos un tiempo en el que estamos, y ese tiempo, cuando llega a ese punto, la redención está cerca, más cerca de lo que pensamos. Cuando llega a ese punto, la redención está más cerca de lo que pensamos. Y eso es un lugar en el que tenemos que adoptar la mentalidad de padecer. Yo sé que, como pasó en el Nuevo Testamento, y esto lo hemos hablado a veces, puede que en años pasados hayamos vivido tiempos, hablo en Occidente, en nuestro país, yo sé que no van, mi convicción personal, es que no vamos a llegar a los extremos de que pues como en el Nuevo Testamento, de que te claven en una cruz o que te quemen en una hoguera. Creo que vivimos otro tiempo, es otra civilización, no creo que estamos en ese punto. Aunque hay lugares en los que les cortan la cabeza directamente, y ojo, porque en Oriente Medio la guerra está y la sociedad mundial está muy polarizada. Y se defienden cierto tipo de cosas que si las tuviéramos aquí, estaríamos hablando de padecimiento de verdad.
Ojo. Pero en nuestra sociedad yo no creo que vayamos a quizá llegar a esos extremos, pero padecer, o sea, llegar a un punto en el que es más que presión que uno tiene que resistir, sino que es padecimiento y amenaza. Y quizá no lleguen a cortarte la cabeza, pero sí te van a silenciar. Tienen 1000 maneras para silenciarte. La sociedad en la que vivimos tiene 1000 formas de silenciar a los cristianos y las estamos viendo. A golpe de leyes, a golpe de 1000 cosas diferentes, vivimos un tiempo en el que como cristianos, a menos que nos armemos de la mentalidad de que ser cristiano incluye un escalón que se llama padecer, no brillaremos. No brillaremos. Se acabaron, mis hermanos, se acabaron los tiempos esos de ser cristiano igual a vive tu sueño y ala, victoria y gozo y tal y no sé qué, y que el éxito profesional y esa mentalidad de que el brillo de un cristiano está en el éxito de las empresas y cosas momentáneas que suceden aquí en el brevísimo tiempo que vivimos sobre esta tierra, están equivocados. Puede que en otros momentos haya sido así, o en otras sociedades, o en otros contextos, pero vivimos un contexto en el que brillar por Jesús no tiene que ver con mostrar al mundo que somos más fuertes que ellos en su terreno, en cosas que para ellos son importantes. Brillar por Jesús va a implicar padecer, en muchos sentidos. Va a implicar renunciar, va a implicar ser distintos, va a implicar ser señalados, va a implicar ser perseguidos. Y claro, la gran pregunta es ¿hasta dónde? Porque ese era el problema de los cristianos primitivos, que no se callaban. Y estos se jugaban la vida. Se jugaban la vida. Les amenazaron y dijeron, nunca más vuelvas a hablar en el nombre de Jesús porque te ponemos preso, y a Jacobo le cortaron la cabeza. Entonces, claro, los cristianos aún así decidieron que no se callaban. ¿Te hubieras callado tú? Porque claro, llega un punto en que yo ya me callo. Yo ya soy salvo. Yo ya tengo al Señor. Yo ya vivo conforme a sus estatutos, tengo la salvación asegurada. ¿Para qué voy a hablar si me van a hacer daño? Bueno, pues estos no se callaban. Y el Evangelio ha llegado hasta nosotros porque no se callaron. Y la pregunta es, ¿cuándo decides tú callarte? ¿Cuándo? Porque hay varios niveles de persecución, ¿no? Hay niveles en los que bueno, hay un nivel en el que no les gusta lo que hablas. Bueno, pero tú dices, bueno, no les gusta, pero yo voy a seguir hablando. Pero hay otro nivel en el que sube, en el que ya te hacen bullying. Cuando te hacen bullying, ¿qué haces? Ya me voy a callar porque o sigues diciendo, no, venga, yo, aunque me hagan bullying, yo voy a seguir hablando. ¿Ya? Pero ahora llega un punto en el que te amenazan, en el que te echan del trabajo. ¿Qué haces? ¿Sigues? ¿O ya dices, bueno, hasta aquí, yo tendré que ser más prudente? ¿Cuándo es suficiente para ti? ¿O cuando ya amenazan a tu familia? ¿O cuando amenazan tu integridad física? O sea, ¿en qué momento tú dices, ya mejor no sigo? Fuerte eso. El Evangelio ha llegado a nosotros porque no pusieron límite. Para ellos era la gran comisión. Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que decir. Ese era el cometido que tenían. Y termino, hermanos. Ese es el punto al que tenemos que llegar hoy. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Podemos decir eso nosotros? Termino con una pregunta. ¿Te parece fuerte esto? Termino con una pregunta. ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué te sorprendes? ¿De qué te sorprendes? Quizá hemos vivido tiempos en los que ser cristianos era otra cosa. Bastaba con clamar al Señor. Y el Señor acudía en tu ayuda, ¿no? Como la viuda en Sarepta de Sidón, que necesitaba aceite, clamó al Señor y con el profeta, y Dios lo proveyó, y esa fue su salvación. Hay tiempos así. O hay tiempos en los que con posicionarse basta, ¿no? Como Josué. Escogeos hoy a quién sirváis. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tú verás. Yo me posiciono. Hay tiempos en los que eso es suficiente, o tiempos en los que ser cristiano es resistir, como los hebreos que tenían que resistir para no retroceder, en la epístola a los hebreos, o los gálatas. Manteneos firmes, no volváis al yugo de esclavitud.
Hay tiempos en que no es presión, es amenaza, como en Hechos de los Apóstoles, que tuvieron que salir de Jerusalén y por donde iban hablando. O como las 7 iglesias en Apocalipsis, que padecen directamente persecución. Yo pregunto, ¿por qué nos sorprendemos? Yo soy de la opinión de que estamos ahí, en otro contexto, en otra civilización, en otro tiempo, pero creo que estamos en ese punto. Y queremos brillar, necesitamos ser de los que claman a Dios para ser libres, experimentan que Él nos saca, nos posicionamos, resistimos y tenemos la mentalidad de que estamos aquí, independientemente de lo que pase, estamos aquí para padecer, somos ciudadanos de otro sitio. Somos ciudadanos de otro lugar. ¿Y por qué nos vamos a sorprender? Jesús lo dijo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, si al padre de familia hicieron esto, ¿qué pensáis que os harán a vosotros? Pablo se lo dice a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Está escrito en la palabra de Dios y no pasa nada porque es el tiempo de la redención. Y es Pablo, termino, quien dice en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas creo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que la palabra de Dios dice. A eso somos llamados. Y eso nos convierte en hijos de la luz. Hijos de la luz en medio de un mundo oscuro. Brilla por Jesús. Clama a Él desde donde estés. Moisés clamó a Dios y Dios libró al pueblo. Josué clamó a Dios y el sol se detuvo y no hubo un día como aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Samuel clamó a Dios y Dios destrozó a los filisteos. Jonás clamó a Dios desde el interior del pez y Dios lo sacó. Este pobre clamó y Jehová lo libró de todas sus angustias. Salmo 34. Clama al Señor. Él te escucha, Él te responde. Él acude en tu liberación. Posiciónate, resiste y padece por causa de la justicia. Amén. Hijos de la luz. Quiero invitar a cualquiera aquí hoy que necesite iniciar el camino hacia la libertad, a clamar al Señor. Quiero invitar a cualquier persona que no conoce a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la libertad. Ser hijo de la luz comienza con invitar a Jesús, con conocer a Jesús, con nacer de nuevo como Nicodemo. Ahí empieza. Luego vas a tener que posicionarte. Clama a Él. Clama a mí, dice Jeremías 33:3. Yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas, grandes, que tú no conoces. ¿Por qué no nos ponemos en pie y los músicos vienen, nos acompañan aquí? Terminamos cantando. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Y antes de orar quiero preguntar si alguna persona no conoce a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, si quieres darle a Jesús tu vida, quiero invitarte, si tú estás aquí por primera vez hoy y nunca le has dado a Él tu corazón. Estés arriba, por ahí, arriba o abajo. Algunos están ya saliendo. Vamos a orar antes de abandonar este lugar. Este es un momento importante porque si tú necesitas a Jesús, debes clamar a Él. Y te pido que lo hagas de una forma muy, muy simple. Cuando terminemos, ven aquí a este lugar, aquí a este lado. Y permítanos orar por ti. Permítanos acercarte, como esos papás a los niños, llevarte de la mano, presentarte a Jesús, orar contigo, hacerte un pequeño obsequio, abrazarte, darte la bienvenida a la familia de la fe. Si estás aquí y no conoces a Jesús, da ese paso. Cuando terminemos, ven aquí con nosotros, por favor. Queremos orar por ti. Si estás aquí, conoces a Jesús, pero necesitas subir un escalón. Este es tu tiempo para clamar al Señor y para tomar decisiones. Por favor, no salgas de este lugar sin considerar lo que Dios te está diciendo en lo personal. No salgas de este lugar pensando simplemente, bueno, esto es una meditación sobre un episodio del Éxodo. Piensa que Dios te ha traído aquí para hablar a tu corazón. Por favor, pon tu vida delante de Dios.
porque Dios te está hablando. Y si tienes la más mínima sospecha de que a lo mejor el Señor te está diciendo algo, estoy aquí para corroborarte que sí, te lo está diciendo. Es a ti, personalmente. Pon tu vida delante de Dios. Pon tu vida delante de Dios. Dale algo más de tu corazón. Entrégale aquello que no le has entregado. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por ese amor incondicional que vino de tu luz a nuestra oscuridad para salvarnos. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti, Señor? ¿Dónde estaríamos sin ti? Ayúdanos a ser como tú, Señor, que de la luz más inaccesible viniste a nuestras tinieblas, viniste sin juicio, no viniste a juzgarnos, viniste a salvarnos. Queremos ser así, ayúdanos a ser así y brillar en este mundo, Señor. Oro por cada persona aquí, cada familia aquí, cada joven, cada chico, cada chica, cada persona adulta, niños, ancianos, de cualquier nacionalidad, cultura, entorno o pasado. Señor, muéstranos tu poder, impacta nuestras vidas, que seamos conscientes de que eres tú el único que nos saca de Egipto. Que no hay poder como el tuyo, no hay mano como la tuya, no hay poder demoníaco que pueda resistir a tu luz, Señor. Ayúdanos a salir, subir peldaños, acercarnos a ti, entregarnos a ti y ser pescadores de hombres en este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las personas que hoy están tomando la decisión de venir a ti, Señor. Y por todos aquellos que están en su corazón clamando, Señor, persíguenos y durante la semana y durante cada día inspíranos a volver a ti, a acercarnos a ti. No hay Dios como tú, no hay lugar como este, Señor. Gracias por la oportunidad de venir cada domingo aquí, Señor, y recibir de ti. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, en el nombre de Jesús.